¿Listos? Amén. Leemos la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amado Dios que habitas en gloria, en este momento, Dios mío, te damos primeramente a ti las gracias por concedernos la vida, la salud, el aire que respiramos. Oh bendito Dios, todas las provisiones, Señor. Oh Cordero eterno, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú has tenido el cuidado para cada uno de nosotros, Señor. Oh bendito Dios eterno, gracias, Señor. Estamos agradecidos por todos los favores, Dios mío. Aleluya, gracias, Señor. Estamos reunidos en este momento, oh Señor eterno, reconociendo que no hay nada, no hay medio, no hay nada con que, Dios eterno, poder pagarte, Señor. Y solamente entendemos que poderte decir gracias, Señor, poder adorarte en este momento, Señor amado. Alabado tu nombre, bendito Salvador. En este momento, Padre, pedimos tu guianza, Señor. Pedimos el entendimiento y el conocimiento de tu palabra. Eterno Salvador, dirígenos, Señor. Ayúdanos, Padre, que sin tu ayuda no podemos crecer. Sin tu ayuda no podemos avanzar. Sin tu ayuda, Dios mío, no podemos entender. Pero gracias, Señor. Gracias, Papito Bello, porque tú eres bueno. Aleluya, tú eres el dueño del conocimiento. Tú eres el dueño de la sabiduría. Eterno Salvador. Aleluya, y tú compartes, Dios mío, tu poder, Dios eterno, ese conocimiento y esa sabiduría a tus hijos, Señor amado, porque tú tienes el buen propósito, tú tienes el plan de que tu pueblo, Dios mío, avance, que tu pueblo crezca, Dios mío. Oh bendito Salvador, gracias, Señor, porque cada vez, a cada momento que vamos a esta palabra, encontramos algo nuevo, encontramos algo diferente, algo que nos ayuda, algo que nos impulsa a seguir hacia adelante, algo que nos anima, Señor, en medio de tantas cosas. Bendito Salvador, gracias, Señor, porque esta palabra es el antídoto a nuestra vida, Señor eterno. Gracias, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Alabado sea tu nombre, Jehová. Habla, Padre eterno, en este momento, a través de tu palabra, Señor. Habla, Jehová, que venimos necesitados, Señor. Venimos, Dios eterno, necesitados con hambre y sed de tu palabra, Señor. Eterno Salvador. Aleluya, Jehová. Alabado tu nombre, bendito Salvador. Gracias te damos, Cordero divino. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a meditar en este precioso momento. Aleluya, poder de Dios. En esta preciosa palabra del Señor, bajo el tema la importancia de estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos tomado. El salmista David le titula esta bendita palabra del Señor número 1 como una bienaventuranza. Una bienaventuranza, o en otras palabras, dichosos. Dichosos, una bienaventuranza en el amor fraternal, lo declara él. Pero al meditar en esta palabra del Señor, amados hermanos, miramos que él empieza diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y lo bueno, amados hermanos, y cuando nosotros encontramos algo bueno y le tomamos el sentido, el sabor, algo que a usted le guste, le alague, le gusta, pero también algo, a veces hay algo que a nosotros nos gusta
pero también no podemos llegar a la delicia. A veces no le sentimos algo que queremos más, pero cuando le tomamos el sabor a algo secular, un alimento, por poquito que sea, pero quisiéramos más, porque le sentimos esa delicia. Aleluya. Ese paladar que queda ahí, que quisiéramos que no se exsuelva en nuestro cuerpo, que quede ahí nada más decíamos que todas las muelas estén buenecitas, para que las muelas no aprovechen nada. Entonces, pues, el salmista David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, o que habiten los hermanos juntos en armonía. Ahora bien, el salmista David está interesado en desglosar esa palabra del Señor al ver él que es delicioso. Hermanos, la armonía es algo que... La armonía es una relación entre una persona, dos o tres o más. Un grupo grande. Entonces, cuando hay una armonía, no necesariamente que sea ni familia, ni parientes, pero a veces se siente tan halagado con aquellas personas cuando conversa, mejor si son cosas sanas y sabias. Porque el cristiano pues ya no se tiene que alegrar de cosas que no traen beneficio ni importancia a nuestra alma. Pero cuando hay una comunicación, y a veces se le olvida a la persona que hasta que tiene que trabajar, cuando tiene que cobrar, si no quiere que nadie le hable. Pero cuando tiene que trabajar se le olvida, porque está hablando con aquella persona y se siente que aquello lo distrae. Quizás aquella persona tiene el don de esa conversación y el otro pues desea tener un momento de receso. Quizás está invadido de problemas, circunstancias con la familia, allá lejos, a distancia. Pero cuando se logra encontrar con una persona y tiene ese gesto, esa carisma de poder dialogar, se siente tan tranquilo y se le olvida todo. Aleluya. Cuando precisamente con la familia, la esposa, los hijos, es importante que haya una armonía. El problema es que hoy en día los hijos no quieren hablar con nadie. Aleluya. Están tan aburridos, distraídos, y ellos pues ya quieren otras cosas, pero con papá y mamá menos, ahí no hay nada, no necesitan nada. Muchos hijos. Pero se necesita tener una conversación, una armonía, tener esa intimidad, esa confianza con ellos, para que las cosas, a cambio que se las digan a otro afuera, que se las digan a papá y mamá. Aleluya. Ahora bien, esa es una armonía, una confianza que se le debería de dar de papá y mamá. El matrimonio necesariamente es importante que haya una armonía, una comunicación, una confianza. Pero a veces, mire, qué difícil cuando el esposo o la esposa, viceversa, le va a comentar las cosas al vecino, al amigo, a la amiga, a cambio de sentarse los dos juntitos y decir: mira papá, o mira papito, como le diga, porque algunos le dicen el viejo, ¿verdad? Pero entonces, mira mi amor, o como quiera, y hablemos. Y qué lindo, ahí mire, y un cafecito, aunque ni lleve azúcar, pero se siente más dulce que la miel. Y empieza a entrar en esa conversación, y de seguro que pareciera que en luna de miel se termina la conversación. Abrazaditos y llorando, qué maravilloso. Ahora bien, pero qué difícil entender, amados hermanos, que mucha gente entre familia, y muy lamentable, que hasta cuando el cliente o el varón o mujer muere, entonces aparece toda la familia y entonces dices que cuánto lo amaba. Y entonces desea que ese individuo se levante, se reincorpore de ese féretro para darle un abrazo, para darle un beso. Es que yo sí de verdad lo quería. Qué difícil entender, amados hermanos, que para poder querer a otro, para poder tener una armonía
armonía se necesita que muera primero. A cambio de aprovechar el tiempo y cuando hoy que está en vida, decirle te quiero, te amo, necesito hablar contigo y expresarte cuánto tú vales a la esposa o al esposo, al amigo, decirle mira, cuenta conmigo, hablemos. Y si no tengo, pues te invito y tú pagas. Pero se necesita platicar. El salmista David me parece que en esta ocasión estaba de buen humor. En ese tiempo yo creo que él deseaba platicar con alguien, porque había entendido que no había nada mucho mejor que tener una comunicación. Porque cuando el ser humano platica, habla, conversa, siempre y cuando saber con quién, se desahoga y aquí viene la paz, viene la tranquilidad. Amados hermanos, pero qué difícil cuando la iglesia hoy en día no hay ni siquiera un saludo, muchas veces se da. Y si se da un besito por ahí, pero al salir todo lo contrario, afuera parece que ya no nos conocemos. La iglesia tiene que tener una armonía. Amados hermanos, ¿para qué esperar que, amados hermanos, si aquí no hay armonía, pues en el cielo ya no se va a poder. Ya no se va a poder, porque allá dice la palabra del Señor que si nosotros logramos de entrar al reino celestial, allá va a ser tiempo de adorar al Señor nada más. Solamente de adorarle a Él noche y día. Entonces ahora, hermanos, como iglesia nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, que tiene que haber esa armonía. Tiene que haber esa confianza, esa comunicación, amados hermanos. Pero qué difícil, mire que y culpamos, y bueno, y si con eso, pues desde que se inventó la excusa, olvídese, se arruinó la vida del cristiano. Trabajo y trabajo, y ya no hay tiempo. Y factor el tiempo, ya no queda, amados hermanos, para podernos saludar. Y mire que antes, cuando no habían estos medios tan avanzados, un teléfono, la gente caminaba lejos, kilómetros y kilómetros, mayormente en lugares remotos, caminando por únicamente ir a platicar con un amigo, por ir a conversar con la familia. Se han dado cuenta que ahora en día la familia se ha aislado totalmente. No hay razón, no hay comunicación. Solamente cuando se necesita pedirle. Entonces si se cuento con fulano, ahí le voy a marcar. Y alguien dijo que la venganza es dulce, pero mentira del diablo. Cuando mira ahí aparece hasta el número, dice ahora me las paga, porque algo necesita y ahora no le contesto. Ese es el problema. Ahora bien, pero mire qué interesante, la iglesia tiene que entender, amados hermanos, cuál es la razón y por la cual nosotros necesitamos establecer la armonía espiritual. Y qué maravilloso, amados hermanos, porque se llega a poner un afecto, un amor tan grande, amados hermanos, que sin duda alguna el ministro, pastor, de verdad de pastor, que tiene el amor por las ovejas, llega a tener ese amor por los hermanos como si fueran sus propios hijos. Aleluya. Pero a otros no. Únicamente mientras se llega todo lo que se necesite, y olvídense. Las ovejas, que no importa que se dispersen, pero Dios bendiga a los pastores que de verdad tienen ese amor. Aleluya. Entonces, ¿por qué razón el salmista, amados hermanos, estaba ubicado en esta palabra? ¿Por qué razón él no estaba interesado en todo lo secular? Él sabía que era importante, muy importante, la armonía familiar, fraternal, que hubiera ese amor ágape, de verdad, con sinceridad. Pero él estaba más allá, más profundo. Él había entendido, amados hermanos, que si no había armonía, no había esencia. Si no había armonía entre hermanos, entre hermanas, que no hubiera esa convivencia, no había cómo poder percibir la presencia del Señor. Porque si la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estaré yo con vosotros. Aleluya. Es importante, pero el problema es que a veces no hay esa unidad. Quizás no precisamente que usted le deba al otro, porque ni que le haya hecho
una cosa que le haya disgustado, precisamente no. Pero a veces no podemos tener esa armonía de unirnos, tener ese deseo, amados hermanos, de poder establecer en una misma oración. Pero el problema es que no hay una armonía ni paraíso, porque mientras que el uno está orando por un carro, el otro está orando por una casa, y el otro está orando por el gato, el otro por el perro. ¿Y qué voy a hacer mañana? Ayúdame, Señor, dame fuerza para trabajar. Ahí está fácil el asunto. Pero no hay armonía espiritual, y de eso es que el salmista estaba interesado. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos aquí dice que la armonía, ¿cuál es el efecto que trae al pueblo de Dios? Dice que es como el rocío, amados hermanos, que es como el buen óleo que desciende. El óleo en aquellos tiempos, amados hermanos, significa el buen perfume, las buenas aromas. Y no crea que los sacerdotes o los pastores o líderes en aquel tiempo usaban algo barato. Y no crea que era de aquel que Paco Rabanne, que ni que soy yo, ni que esencia, ni más alcohol, nada de eso. Era algo natural, amados hermanos, que eran las semillas. Palestina dice que había gente que cultivaban las plantas donde hacían los mejores perfumes, la mejor mirra, el mejor incienso, amados hermanos. Y de esto dice que ellos preparaban para poder que los sacerdotes se ungieran, amados hermanos, antes de presentarse delante del Señor, antes de ir al templo. Se ungían, amados hermanos, y eso dice que se lo derramaban en la cabeza, y eso descendía hacia la barba y hasta el borde de la vestidura de Aarón, amados hermanos. ¿Por qué razón? Dice la palabra del Señor que como el rocío del Hermón que está, dice, alrededor de Jerusalén o en los montes de Sión. El Hermón es un bosque grandes en aquellos tiempos y lejos de Jerusalén. Pero sin embargo, cuando la lluvia venía hacia Jerusalén, amados hermanos, según la palabra del Señor, venía y llegaba aquello, miren, los aroma, la esencia, amados hermanos. Y entonces, y eso dice que eso daba el sabor, el sentido a aquel pueblo. Aleluya. Así como el rocío del Hermón. Y amados hermanos, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Vida eterna. Vida eterna. Ahora sí ya me va entendiendo. Aleluya. Ahora, y note bien esto. Entonces, amados hermanos, vamos a retroceder un poquito. Entonces, si no hay armonía, no puede haber bendición. No puede haber, amados hermanos, no podemos nosotros presenciar la gloria de Dios. Y por eso es que a veces sentimos el ambiente reseco, aquello triste, sin ambiente. Y algunos dicen, mejor no hubiera venido. Si hubiera sabido quién va a predicar, pero ya no se puede salir. Sonríe, a Cristo le ama. Entonces, amados hermanos, por esto es que el salmista, amados hermanos, era un hombre prudente. Era un hombre que sabio de parte de Dios y sabía por qué razón él hablaba de esta manera esta palabra. Vamos adelante. Ahí fíjese cuando vamos siempre en el libro de Salmo, capítulo 65 y el versículo 4, que dice la palabra del Señor, mientras usted lo lee o lo encuentra. Bienaventurado el que tú escojas y traigas a ti para que habite ¿en dónde? En tus atrios. Para que usted entienda bien este versículo, porque a veces pasamos de carrera y no sabemos a qué se refiere. Pero dice, bienaventurado el que tú escojas. En aquellos tiempos, los sacerdotes que ministraban en el templo, había un orden. Los líderes, los levitas, todos los cantores, había un reglamento porque había gente suficiente, había gente preparada para el servicio de la obra del Señor. Algunos que hasta el año le volvía a tocar su turno del servicio de la obra. Por eso es que dice, bienaventurado al que tú escojas.
Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros somos bienaventurados porque el Señor también a nosotros nos ha escogido para el servicio de la obra del Señor. Aleluya. Precisamente no necesariamente que usted se desarrolle en un privilegio. Y la hermana decía que ella se goza más cuando está sentada. Y bueno, yo secundo, porque qué maravilloso estar ahí. Aleluya. Algunos dicen hasta menos responsabilidad hay. Eso es otro asunto, porque la responsabilidad de que usted está dentro. Aleluya. Pero entonces, así de sucesivamente los sacerdotes, todos los que se anotaban, estaban listos en la agenda para cada servicio, entonces eran elegidos. Ahora bien, entonces, para que nosotros entendamos, y a veces nosotros pensamos que pareciera que hubiera preferencia, pareciera que hubiera sección, y a veces decimos, es que yo soy tan bien delante de Dios. Bueno, eso es lo que a veces decimos. Aleluya. Y a mí no me dan ni siquiera de recoger la ofrenda. Y algo, es que solo Julano y solo la hermana y el hermano, y yo, ¿qué pasa? Y a veces dice, mejor me voy a otro lado. Y resulta que piensa que allá le va a ir más suave. Hay lugares que en un año lo tienen sentado, hermano. Un año y allí está Yahvé. Y dice, bueno. Y a veces, aunque sean poquitos, pero ahí lo tienen sentado. Hasta que pasen los mismos todos los días, no importa. Pero aquí lo tienen sentado. Entonces, porque hay un orden. Tiene que haber un orden. Entonces, tiene que ser elegido de parte de Dios. Y amados hermanos, y Dios es el que ilumina. Hay de aquel que se va por las emociones y por lo que ve, pero Dios ilumina y dirige a su siervo. Entonces, nosotros tenemos que entender que para ser elegido delante del Señor, tenemos que cada día prepararnos delante de Dios. No solamente, amados hermanos, ¿cuánto me va a dar un privilegio? Y eso es lindo y maravilloso. Todos los días, y no importa si no nos dan, gloria a Dios, hermanos. Pero tenemos que prepararnos, porque con privilegio o sin privilegio, si Cristo viene y estamos bien delante de Dios, no hay detención. Vamos al reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, por esto, amados hermanos, que el salmista decía, bienaventurado al que tú escojas, bienaventurado al que tú elijas. Amados hermanos, nosotros hemos sido bienaventurados porque Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Ya Dios se había puesto la mirada en nosotros. Es que Dios no se equivoca. Nosotros a veces somos los que nos equivocamos. Pero entonces, amados hermanos, ¿para qué ellos eran elegidos? Para ministrar, para tener el orden, para tener el control en el servicio, amados hermanos, para que todo saliera bien. Aleluya. O sea que en otras palabras, tener un cargo, un liderazgo, no es algo sencillo. No es nada sencillo, amados hermanos, es una responsabilidad delante del Señor. Y a veces eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Pero es un compromiso delante de Dios. Entonces, ¿por qué razón? Porque no podemos nosotros, amados hermanos, ser el mal ejemplo. Cuando hay una responsabilidad, honor, amados hermanos, aunque no haya cargo, tenemos que ser siempre el ejemplo. Amén. Entonces, estamos bien todavía ahí. Aleluya. Seguimos. Salmo capítulo 42. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo capítulo 42 y el versículo 1 y el 2. Dice la palabra del Señor. Primero empieza diciendo, como el ciervo brama por las corrientes. Está hablando de un animal. Como el ciervo brama por las corrientes o por las aguas. Ahora bien, el ciervo es un animalito. Por lo regular, él siente a morirse cuando ya no hay nada en el que le corra. Tiene sed. Entonces el ciervo, amados hermanos, ¿qué hace él? Empieza a bramar o a hacer bulla, en otras palabras, porque siente sed. Ese es el ciervo.
A veces nosotros nos alegramos y digan, Dios le bendiga siervo, pero pregúntele al hermano o a la hermana con educación, ¿de qué siervo me estás hablando? Aleluya. ¿Verdad? Porque el siervo es con C y con S, ¿verdad? Entonces hay que ver con qué, si le están diciendo cabro o qué sé yo, cuernudo, lo que sea. Hay que preguntarle, porque entonces hay siervo con C y está el otro siervo con S. Entonces, para el servicio. Ahora bien, entonces, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que dice, así clama por ti que el alma. Entonces, físicamente, ahí él está hablando ya espiritualmente. Físicamente, amados hermanos, nosotros podemos, mire, qué sencillo ahora, ¿verdad? Más friguita quiero el agua, dice, para que me quite la sed. Aleluya. Y se soluciona. Y entonces, pero el salmista está diciendo del agua espiritual. Amados hermanos, del alma. El alma no puede saciarse de algo secular de este mundo, únicamente de esta bendita palabra del Señor. Ahora él dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora entonces, amados hermanos, vamos a ir entendiendo Poderoso Jesús. que es importante, amados hermanos, tener ese anhelo en nuestra vida delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque llega el momento que espiritualmente nos agotamos, hermano. Bueno, me dejaron un suspenso. Poder de Dios. Pienso que solo yo. Nos agotamos, amados hermanos. A veces ya no hay fuerza, ya no hay anhelo de buscar, ya no hay anhelo, amados hermanos, de orar. Se va. Parece que necesitaríamos un receso, pero cuidado con eso, porque Satanás tiene la mira puesta en la iglesia. Entonces, amados hermanos, nos agotamos, se acaban las fuerzas como humanos. Pero cuando entendemos y vamos a esta palabra del Señor, la aplicamos a nuestra vida y entendemos que el alma está a punto de claudicar. El alma está en un hilito, espiritualmente ya casi a punto de finalizar. Pero cuando tenemos la oportunidad y vamos a esta palabra, y cuando tenemos la oportunidad de platicar con un hermano o una hermana que Dios lo respalda, lo usa con ese conocimiento y nos dice, y aunque a veces nos duele o a veces no entendemos, pero le dice, hermano y hermana, usted tiene que buscar más del Señor. Busque. El Señor le va a dar la fuerza. Aleluya. El Señor lo va a ayudar. Ese hermano, esa hermana ya lo detectó. Ya identificó lo que hay más allá de lo que no se pueda ver tan fácil. Ya entendió que quizás con aquellas palabras que salieron ya lo detectó, que está muriendo espiritualmente. Aleluya. Que necesita volver al agua cristalina. Entonces, y cuando esas palabras las entendemos, las recibimos, las aplicamos a nuestra vida delante del Señor y entendemos y decimos, ¿cómo Dios usó a este hermano? Poder de Dios. ¡Qué milagro de verdad que Dios hizo! ¿Cómo lo trajo? ¿O cómo me habló a distancia? Porque, amados hermanos, cuando hay una armonía espiritual se transmite, no necesariamente que esté cerquita, porque a veces cerquita le decimos, lo amo en el amor del Señor, de lejos es que se pueda conocer a Poder veces. de Dios. A distancia se recibe, amados hermanos, de verdad ese calor espiritual. Se recibe cuando hay algo que de verdad pareciera que ese hermano, alguien le dijo lo que está pasando. Y dicen, ¿cómo este hermano de verdad? Y de emocionados muchas veces hasta hablamos mal. Y decimos, me adivinó. Todo lo contrario, porque Dios no tiene adivinos. Dios usa los vasos y los corazones de acuerdo a la necesidad. Alabado el nombre del Señor. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amados hermanos, el salmista había entendido que separado de Dios no se podía vivir. Él sabía que lejos de la presencia de Dios, víctima, presa fácil para Satanás.
Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que no podemos soltarnos de la divina mano de Dios, ni tan siquiera un segundo. El tiempo que estamos hoy en día, tiempos demasiado peligrosos, tiempos difíciles y tiempos demasiado cortos. Y Satanás lo sabe, y por eso es que él está haciendo las últimas artimañas para poder arrastrarse al cristiano que ande medio mal parado. Porque eso es lo que él sabe, que poquito tiempo queda y él no quiere irse solo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, amados hermanos. Ahora bien, entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar esa fuente? Maravilloso Jesús. Hay muchos lugares, como la casa, que a algunos les gusta mejor en la casa, ahorrativos para todo, y no está malo. Pero el salmista David estaba hablando de la casa del Señor. Es muy importante entender eso. Amén. Donde hay toda la libertad de poder adorar a Dios. El problema es que a veces nosotros no le cedemos a Dios. Aleluya. Pero gloria a Dios, porque aquí hay gente educada. En algunos otros lugares, hasta en el medio mensaje, están platicando con la hermana. Platicando con la hermana. Y mira, ¿no la viste? Mira cómo vino hoy. Y no te fijaste de fulano, mira cómo, y codo para allá y para acá, y hasta el calcañal. Entonces, gloria al Señor, porque aquí hay gente educada. Entonces, pero a veces, amados hermanos, el tiempo no lo aprovechamos. De verdad, no hay excusa de que alguien nos interrumpa. El problema es que nosotros el tiempo se nos corre. ¿Qué estaremos pensando? Ese es otro asunto, no me interesa. ¡Aleluya! El asunto es que cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que adorar el nombre del Señor si queremos ser beneficiados de la grandeza del Señor. Alabemos el nombre del Señor. Y entonces por eso es que Él dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es que el alma llega el momento que necesita, hermanos. Amén. Necesita de verdad, que ya está a punto de claudicar. Seguimos. Amén. Vamos a ir al Salmo capítulo 84. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo capítulo 84, versículo 2. Dice la palabra del Señor: anhela mi alma, aunque ardientemente desea que los atrios de Jehová. Miren qué interesante, lo vamos a detener ahí. Anhela mi alma, y aún ardientemente. ¿De qué está hablando el salmista David? Dios, aleluya. Estar en los atrios del templo. ¿Sabe por qué razón? En esos tiempos, fíjese, a pesar de que era un rey, había entendido, mire, que él sabía, a pesar de que él no tenía el alto conocimiento militar como Saúl, pero más sin embargo él había asumido el puesto y su responsabilidad, que tener un cargo, un grupo o una cantidad de personas no es solamente delegar, ni solamente decir yo soy el jefe. Él había entendido que tenía que ir él adelante también, y por muchos días, al meditar el estudio de esta palabra, no era por 1, 2, 3 días que él tenía que salir juntamente con aquella gente lejos, amados hermanos, y allá él se daba cuenta que era importante por lo menos estar aunque sea en los atrios del templo. Aleluya. Aunque sea fuera, aunque fuera ahí, él anhelaba en ese tiempo, amados hermanos, poder estar ahí adorando a Dios. Ahora, ¿por qué razón? Porque él sabía que allá lejos él no podía, ni tenía el tiempo adecuado. ¿Por qué razón? Había entendido, porque mire que el ser humano, la prueba, cuando vemos con el profeta Daniel,
Amados hermanos, ahí entendemos que en 20 días, Él hace algo ahí que es una enseñanza profunda ahí. El profeta Daniel, con 20 días, lejos de Dios, el ser humano difícilmente puede vivir espiritualmente. Difícil. Algunos piensan y hasta se dan el lujo de un mes, y a veces con una semana. Esta carne es tan sinvergüenza. Se adapta a un sistema tan fácil, hermanos, que ya quiere todo suavecito. Y se acomoda. Y allá dice, yo aquí voy a adorar al Señor. Y es que allá dice, mucho se tarda. Y es que no, primero voy a comer, después voy, ya no viene. Ahora, noten en esto, se adapta a un sistema tan tranquilo, y luego se va adaptando y ya la próxima le parece lo mismo, ya no quiere, porque la carne se acomoda, hermano. Pero qué difícil entender esto, porque con una semana yo entiendo, amados hermanos, que si hay razón justificable, pues bueno, pero si no, yo creo que de verdad, hermano, y al venir, y no, yo no lo digo por nadie de acá, sino que a otros lados, hermano, al nomás llegar ya quisiera que le den el privilegio, ya quisiera que estar predicando, y si no es atento, no es puntual, entonces ¿cómo puede ser elegido? Se da cuenta que los sacerdotes eran elegidos, porque ellos no crean que llegaban hasta el año que les iba a tocar el privilegio. Ellos eran responsables. Aleluya. El problema es que solo cuando tenemos privilegio nosotros, ahí estamos orando y hasta llorando. Y llorando más que cualquiera. Y en la casa no hubo tiempo. Razón del trabajo. Este es un problema serio. Pero ya cuando ya pasó todo, hoy se hasta respira. ¡Qué alivio! El próximo servicio ya no viene. Porque ya salió de su compromiso, según él. Aleluya. Ahora, el problema es que se va adaptando, amados hermanos. Por eso es que el alma dice que anhela aún ardientemente, cuando es algo que arde, tan fácil de entenderlo, ¿verdad? Algo que le percuta dentro. Algo que lo está impulsando, hermanos, a buscar la presencia del Señor. Aleluya. Y lo está animando. ¿Y a dónde? Al templo. Que vaya al templo, que vaya a la casa del Señor, a buscar el rostro de Dios. Hizo lo que el salmista extrañaba, amados hermanos, por lo menos estar afuera de los atrios. Él sabía que en la casa de Dios, amados hermanos, en los atrios, ahí se podía sentir la presencia de Dios. Ahí se podía contemplar la maravilla de Dios. ¿Y qué sería estar adentro? Amados hermanos, el problema es que nosotros nunca hemos podido quizá tener ese anhelo de poder meternos hacia adentro, donde está verdaderamente el fuego de Dios, para poder conocer la presencia de Dios. El salmista, amados hermanos, había entrado en una etapa, pareciera que él estaba inconforme a esa situación que le estaba pasando, pero él estaba haciendo el trabajo. Pero yo creo que él, por eso es que en alguna ocasión él dijo, amados hermanos, que era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué razón él lo dijo? Amados hermanos, en un día cuánto no pueda suceder. Aleluya. ¿Y qué será un año? Y entonces, y él prefería con un día asegurarse con Dios. Aleluya. Y ahí afirmarse con Dios. No que con esto ya la tenía hecha toda para el año. No. Sino que él sabía que era mejor. Un día no se podía comparar. Ahora bien, entonces, por eso dice que el alma anhela ardientemente, es algo que lo inquieta. Yo no sé si a usted le ha sucedido eso. De Dios. Que se siente intranquilo, de verdad.
Pero algunos están contentos cuando ya no hay servicio. Aleluya. Gloria a Dios. Miren que iglesias que cerradas, ni templos, ni se piensan en abrir. Sí. Ahí la gente está contenta. Felices, y dice, qué lindo, y vamos para el cielo. Santo. ¿Qué cielo? No le aseguro, pero hay muchos cielos, cielito lindo. Aleluya. Entonces, pero se tiene que aprovechar el tiempo, salir de esa rutina, salir de ese conformismo. Ahora bien, dice, él deseaba por lo menos de estar en los atrios, porque allá había presencia. Señor, Amados hermanos, cuando una iglesia ha entendido y ha aprendido a adorar a Dios, no crea que solo aquí se puede sentir la presencia. Allá afuera también se siente. Alabado es el nombre del Señor. Cuando usted sale, también va la presencia. Amados hermanos, ahí va dentro de su corazón. Bendito Dios. sí, Señor. Así se anhela. Y anhela aún también mi propia carne, dijo el salmista. Bien. Mire, hermano, que es que de verdad la carne, le dije, se adapta a todo. Y cuando de verdad se adiestra también a la obra del Señor, la carne también se adapta. Amén. Y llega el momento que también él lo jala. Bien. El problema es que cuando no sabemos dominarlo, jala para otro lado. Ajá. Pero por eso dice que aún mi corazón y mi carne también anhela. Aleluya. Entonces somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Entonces el alma anhela, el cuerpo también anhela. Bendito es el nombre del Señor. Dios. Ahora bien, anhela de qué? Al Dios vivo, a un Dios verdadero. Nosotros, bendito Dios, que somos bienaventurados porque adoramos a un Dios vivo. Amén. El salmista David, ¿sabe por qué aplicaba esta palabra? Al Dios vivo. Porque mucha gente en aquellos tiempos pareciera que familiares, parientes ahora de mucha gente, tenían muchos dioses que no eran vivos y los adoraban y les clamaban y les pedían. Hoy en día sucede lo mismo. Cuánta gente dice, me hizo el milagro, ¿no? Santo Jesús. Porque vio que una piedra ahí media labrada y lloraba y brotaba lágrimas. Y entonces la adoran. Por eso es que el salmista David le dice que cantan al Dios vivo. Entonces nosotros le adoramos a un Dios vivo. Miren qué maravilloso. Aleluya. Gracias a Dios. Tiempo anterior estuvimos arruinados, vendados, pero el Señor ha quitado esa venda. Aleluya. Entonces somos bienaventurados, amados hermanos, al estar en esta casa. Señor, aleluya. Y cuánta gente, amados hermanos, piensa que dice, no, hombre, ¿qué voy a hacer yo? A estar ahí perdiendo el tiempo. Hay una persona que me dice, no, es que yo no necesito ir ahí. Yo aquí nomás adoro al Señor. Bueno, pues que se las arreglen aquel día. Bien. Porque necesitamos. Amén. Necesitamos del Señor. Ahora, ¿por qué razón? Hay algo muy importante que el salmista decía en Salmo 122. Amados hermanos, si no estoy mal, Salmo 122, alguien que me lo encuentre, mire que ese texto hasta de memoria se lo sabe. Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 122. Aleluya, ¿ya lo tiene? Señor, aleluya. Aleluya, léamelo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén, gracias hermana. Ahora mire qué interesante. ¿Cómo se expresa el salmista? Él estaba hablando de una invitación, de que le dijeran, vamos a la iglesia. De eso estaba hablando él, pero quizás no necesariamente que él necesitara que alguien lo invitara, porque él tenía ese amor para servirle a Dios. Pero él se alegraba de ver, o de que a otro le dijeran a alguien, mire, lo invito a que vayamos a la iglesia. Es que eso es maravilloso, hermano. Amén. De verdad que algunos te han y que ya casi más para allá que para acá, pero que alguien le diga, hermano, vamos en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Vamos, yo lo llevo, yo le doy rey, o yo le consigo, pero vamos a adorar a Dios. Amén. Es una invitación que, hermanos, que algunos dicen, no, hombre, otro día voy, hasta el próximo domingo. Pero ya salimos de una responsabilidad.
Pero el problema, mire que algún hermanito en alguna ocasión, miembro allá con nosotros, en alguna ocasión, él pues tenía privilegio para ese día, justamente era un día domingo. Le tocaban los coros y era, Dios lo usaba para muy, muy lindo en el devocional. Pero la familia, ellos iban de vez en cuando querían, pues necesitaban algo personal. Y entonces ahí estaban todos y pareciera que ya se iban a quedar, pero al año otra vez se volvían a sumar. Y ese jovencito ahí estaba pendiente y se veía el fervor en él. Pero ese día domingo que tenía privilegio, ¿y sabe a dónde se lo llevan? Al buffet. Y como tan tostaditos esos camarones, ¿verdad? El filete bien tostadito, y quién no le dan ganas, ¿verdad? Ya le va a dar hambre. Alabado sea el nombre del Señor. Espérese todavía, porque esto apenas empezamos. Aleluya. Yo solo veo para allá, menos para, no viendo a diestra ni a siniestra, dice la palabra. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Sonríe, a Cristo le ama. Poder de Dios. Entonces se fue, y entonces, y como se sabe, a veces los privilegios ya están para cada persona y para cada servicio, y uno ya sabe, pues si el pastor ya sabe quién tiene su compromiso. Y siempre nosotros enseñábamos que el que va a traer privilegio, tiene un privilegio, tiene que estar a tiempo. Pero a veces llegamos más a destiempo. Pero puntual, músicos, 30 minutos antes del servicio. Y mire qué maravilloso. Ahí estaban, no creo que hasta última hora venían entrando y que pum, a tocar los instrumentos, no. Aleluya. 30 minutos antes. ¿Por qué? Porque había que estar en una armonía en la presencia de Aleluya. Dios. Sí, Señor. Y ya listo 30 minutos y luego hasta una oración, ellos juntitos ahí. Qué lindo se ve de verdad. Solo los músicos. Y si invitan al pastor, pues gloria a Dios. Aleluya. Pero los músicos orando para que haya bendición en ese servicio. Poder de Dios. Usa quien va a cantar, usa quien va a predicar, usa mi texto. Y mire qué maravilloso. Entonces 30 minutos antes, y ese hermanito era puntual. Y entonces cuando yo vi que ya el servicio iba a empezar y el hermanito no estaba, yo dije, este hermano no va a venir. Y rapidito dije, bueno, hermano, hermana, prepárese. Y entonces, y de verdad no llegó. No llegó. El martes, ahí estaba el hermano. Y dice, pastor, fíjese que no pude venir, yo quiero que me disculpen. No, pues sí, claro, hay disculpa para todos como pastor. Para todos, el asunto es con Dios. Amén. Y es que no pude venir, mire, la verdad, hermano, pastor, mire, me invitó mi familia al buffet. Y allá, cuando me acordé, mire, ya se estaba pasando la hora de servicio. Y mire, empecé y aproveché. Y sabe que, mire, me ha dado, pero eso ya explotado en la noche, me hizo daño. Y yo dije, por no haber ido al culto. Hermano, gracias porque lo reconoció. Es que es la realidad. Entonces no podemos nosotros dejar un privilegio por un plato de pescado, de camarones. Tiene que haber una responsabilidad. Poder de Dios. Entonces por eso es que cuando hay una invitación tenemos que ser sabios y prudentes. Si hay tiempo después del servicio, gloria a Dios. No hay problema si puede amanecer comiendo. Pero el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amados hermanos, miren que ahí nosotros tenemos que alegrarnos. Poder de Dios. Aunque algunos se enojan, pero nosotros tenemos que alegrarnos. Aleluya. A la casa de Jehová iremos. Maravilloso Jesús. Con esto vamos a cerrar. Vamos al libro de Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, libro Segunda Crónicas 7:1. Alabado es el nombre del Señor. Vive Jehová para siempre. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El libro Segunda Crónica, vamos a ver, me parece que mi vida no lo tiene. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Jehová para siempre. El que me lo encuentra me lo lee, por favor. 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Gracias, hermana.
Mire qué interesante. El rey Salomón aquí nos deja, amados hermanos, algo, pero de verdad que nosotros con esto tuviéramos para hoy, de verdad entender. Aleluya. Fíjese que dice él, empieza diciendo que cuando Salomón acabó de orar, ¿qué descendió? Fuego. Ahora bien, lo importante, amados hermanos, número uno es la oración. Si no hay oración, no pasa nada, hermano. Yes. Por más que se cante, por más que se predique, por más que se haga, si no hay oración, ahí quedó todo. Yes. Es la clave número uno, la oración. Amén. Cuando nomás dice, él terminó de orar, descendió fuego. Y no fue de la boca de él. No. ¿Descendió de dónde? Yes. De los cielos. Descendió de los cielos y consumió ¿qué? El holocausto. Aleluya. Ahora bien, en ese tiempo había gratitud en su corazón, amados hermanos, y entonces en ese tiempo, por lo regular y el reglamento era que tenía que haber un holocausto, un sacrificio. Y entonces, para que eso fuera quemado, y entonces eso, el humo subiera como la aroma hacia arriba. Entonces, en ese momento no hubo necesidad de que nadie mire la chispita. Nada. Aleluya. Dice que Dios mismo descendió fuego, ¿de dónde? Del cielo, y consumió el holocausto. Ahora bien, de los sacrificios. ¿Y ahora qué sucede? Dice que y la gloria de Jehová llenó toda ¿qué? La casa. Aleluya. Es interesante pensar en esto, que cuando hay armonía, cuando una iglesia está unida en un solo pensamiento, de seguro que algo grande va a suceder. Señor, aleluya. Algo grande se va a mover. Maravilloso. Cuando la iglesia está unida en oración, en un solo propósito, en un solo pensamiento, pidiéndole a Dios, no por cosas de esta tierra, sino que por algo sobrenatural, Señor. por algo que no se deteriora, por algo esencial para nuestra vida espiritual. Maravilloso. Jesús. Dios se complace. Y Dios, amados hermanos, escucha el clamor de su pueblo. Dice que consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó que la casa. Aleluya. Entonces, amados hermanos, la pregunta es muy importante. ¿Por qué es que nosotros no podemos sentir nada? Porque no oramos. ¿Para qué ir lejos? Aleluya. Y sin necesidad de culpar al otro que está al lado. Yeah. El problema está en nosotros mismos. Amén. Ahí está, amados hermanos. ¿Para qué rodear por 40 años como el pueblo de Israel? El asunto está cerquita. Cuando nosotros no oramos, entonces de seguro, amados hermanos, que nada va a pasar. Es interesante que cada uno de nosotros tomemos una responsabilidad delante del Señor. Aleluya. Amados hermanos, que tengamos un compromiso con Dios, Poder de Dios. Aleluya. porque necesitamos conocer algo nuevo, necesitamos conocer algo grande en nuestra vida. Poder de Dios. Por eso es que hay gente, por eso es que hay pastores en algunos lados que tienen miedo de que sus ovejitas o sus miembros vayan a otro lado. Y por eso es que algunos de tan serios, pues algunos se van hasta sin pedir permiso. Porque dicen, si le digo al pastor, me va a decir que no. Y entonces mejor me voy sin avisarle. Y es seguro que el pastor se va a dar cuenta. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque él quiere ir a veces dice, es que aquí no siento nada, voy a ir a ver a otro lado. Pero el problema, él está pensando que es el pastor, los líderes, el hermano o la hermana. Aleluya. Y entonces, y él piensa que en otro lado sí lo va a encontrar, que le vaya bien, no le aseguro.
Porque el problema es que allá tampoco lo va a encontrar. Yes. Porque el problema es que allá tampoco esa gente está arruinada, quizás. El arruinado es aquel que se va huyendo. Y a quien no Aleluya. él quiere todo fácil. Sin orar, sin nada, él quiere gozarse. Pero nosotros tenemos que pagar el precio. Tenemos que de verdad hablar con Dios. Señor. Darle su tiempo a Dios. Meditar en esta palabra, amados hermanos. Porque ¿qué podemos dar si no es meditamos en la palabra? Poder de Dios. Y a veces decimos, es que el hermano, la hermana, es que él es tan profesional, tan estudiado, y por eso es que Dios lo usa. Dios no trabaja de esa manera. Es bueno, hermano, y yo me alegro que usted esté bien capacitado intelectualmente. Aleluya. Pero el asunto no es todo eso. Entonces, por eso dice que cuando terminó de orar, entonces cayó fuego del cielo y el holocausto fue consumido y se llenó de presencia de la gloria de Dios aquella casa. Aleluya. Y hermano, yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo, algo grande va a suceder aquí en este lugar. Señor, aleluya. Y no necesariamente que venga un invitado del exterior, del extranjero, donde quiera que venga. Yes. No necesariamente eso. Dios puede usar a cual que menos usted se imagina de aquí de este mundo. Aleluya. Dios puede usar a aquel que quizás ni se puede expresar. Yes. Ahí Dios se va a glorificar. Aleluya. El problema es que nosotros caminamos por vista, pero Dios no trabaja de esa manera. Por eso dice, y la gloria de Jehová llenó que la casa, y no podían entrar ni siquiera los sacerdotes. No podían, porque era grande la presencia que había en aquel templo. Ellos deseaban entrar a ver qué estaba pasando ahí. Maravilloso. Mucha gente dice, voy a ir a ver qué sucede. Si me gusta el culto hoy, yo voy el próximo, y si no, no dice. Invitados, hermanos. Ahí dice, voy a ir, es que ya tanto que me invitan, eso no se alegre. Por compromiso, por complacer. Y algunos hasta cristianos, entre comillas, si me gusta, me quedo ahí. Y si no, busco otro lado. Y como hay tiempo, ¿verdad? Pero el salmista, mire qué interesante. Él había entendido que había que ser elegido de parte de Dios. Aleluya. Ahora vemos cómo Salomón actúa. Y él dice, y no podían entrar los sacerdotes. No había lugar, hermano. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, pues si no hay dónde sentarme, mejor me voy. Así pasa. En algunos lados. Y ya la primera fila quiere. No, hombre, atrás no, dice, yo quiero estar adelante para que me vea el ministro, Santo Jesús. el evangelista, el pastor. Y paradito, peor todavía. No, dice, no, yo quiero estar bien de pierna cruzada y que la cámara lo enfoque de verdad. Ellos dicen que, mire, anhelaron, y ellos cuando vieron que no se podía entrar a donde estaba la presencia de Dios, ahí cayeron de rodillas, postrados ahí, empezaron a adorar el nombre de Dios, amados hermanos. Y ahí yo creo que ellos pudieron sentir como que se estuvieran adentro. Poder de Dios. Ahí estaba la presencia del Señor. Cuando se ora de todo corazón, amados hermanos, se siente. Se siente de verdad, sea aquí en el altar o sea allá pegado a la puerta, se puede sentir la presencia de Dios. Cuando algo diferente está pasando, se puede percibir. No podían ellos de entrar, pero ahí donde estaban, amados hermanos, ahí ellos fueron llenos de la presencia de Dios. Dice que porque la gloria de Jehová había llenado todo. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Dios en el pavimento, adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él
es bueno y su misericordia es para ¿cuánto tiempo? Para siempre. Amados hermanos, este es el tiempo oportuno para la iglesia, para todos nosotros y en diferentes lugares, amados hermanos, de aprovechar el tiempo. ¿Por qué razón? Porque el Señor está dispuesto. Aleluya. No solamente en esa ocasión al pueblo de Israel, es el mismo Dios de aquel tiempo, hoy en día está dispuesto. Señor. Hoy está más que nunca atento, porque Él sabe que poquito tiempo nos queda. Aleluya. Tenemos que prepararnos. Es difícil, amados hermanos. Yo sé que es una palabra un poquito dura, pero yo quiero ser honesto, amados hermanos, que si no hay presencia en nuestra vida, cuando yo digo presencia, yo no quiero que se equivoque, ni el otro que se emocione, que solamente es cuando se habla lenguas, eso es algo, es una evidencia. Pero cuando hay presencia, algunos la sienten y no hablan. Algunos ni siquiera lloran, pero sí lloran por dentro. Aleluya. Sienten la presencia. Pero yo quiero ser honesto, que si no hay presencia de parte de Dios, yo creo que difícilmente nosotros vayamos al reino de los cielos. Porque esa es la evidencia de parte de Dios, amados hermanos, que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma se comunica con el Espíritu Santo, amados hermanos, por lo cual la presencia es la que nos dirige. La presencia del Espíritu Santo es la que nos ilumina. Jesús, aleluya. Es la que nos dirige. La que convence, amados hermanos, para que venga a la iglesia. Amén. Y sin necesidad que lo inviten bien. Gloria a Dios. Esa es la que lo convence. Señor. Y convence de pecado, dice la palabra, por medio en Efesios. Y convence el Espíritu Santo, la presencia es la que convence de pecado, no es el predicador. El predicador a veces dice que se siente porque de verdad se la puede. No, es el Espíritu Santo. Amén. Miren que es interesante, hermano, cuando el Espíritu Santo de verdad se siente palpable, no hay necesidad de un gran mensaje, hermano. Eso no es para que usted se conforme y vaya a traer solo 15 minutos, tampoco. Hay que saber aprovechar el tiempo, todo tiene su tiempo. Aleluya. Así como Él no quiere que pase el lapso de la alabanza, pues también de la palabra. Entonces, pero cuando la presencia de Dios, amados hermanos, se mueve, a veces el mensaje se para, porque la presencia invade. Aleluya. ¿Usted cree que lo podemos lograr? Amén. No por la fuerza nuestra, sino porque a Dios le va a placer. Amén. Aleluya. Hermano, llegará tiempo que no habrá palabras, no habrá tiempo para el mensaje. Aleluya. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay que darle la prioridad. Señor. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay que darle el tiempo, amados hermanos. Pero el problema es que más sueño que otra cosa. Poder de Dios. Cansancio. Y razón. Maravilloso. Por eso es que nos sentimos muchas veces y dudamos. Pero cuando miramos a otros y nos animamos, Poder de Dios. con 2, 3, 4, que Dios empiece a moldear, yo le aseguro Maravilloso. que esto se pondrá diferente. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen de Amén. verdad? Aleluya. ¿Se recuerda del tema? Poderoso Jesús. Ya se le olvidó. Bueno, le voy a hacer el favor. La importancia de estar o de venir a la casa de Dios. No hay nada comparado, hermanos. Poder de Dios. Miren, y aunque lo inviten y allá le digan, mira, te voy a ir a comprar el mejor traje. Después de comprarte el mejor traje, por ahí JCPenney, que ni el nombre puedo decir. Hermanos, ni a la mejor tienda. Y después, mira, nos vamos a comer. No hay nada comparado. El problema es que a veces nosotros no hemos entendido, hermano. Aleluya. Nos hemos desviado. Pensamos, amados hermanos, que esto se ha convertido en una rutina. Aleluya. Pero que Dios nos ayude a entender Amén. esta bendita palabra del Señor. Porque mire que estos hombres sacerdotes adoraron a Dios postraditos.
de rodillas, qué sé yo, tirado de pecho en el piso, Aleluya. qué sé yo, ni piso había, grama, monte, pero ahí se postraron a adorar al Señor. Aleluya. Y a veces nosotros, aunque nos duela, hermanos, Gozo Jesús. pero de verdad vale la pena. Aunque nos truene toda la columna vertebral, pero el Señor escucha. Y mire, el Señor nos va a dar una nueva. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo estaba preocupado. Duré casi 9 meses. Y algunos pensaban que así iba a quedar. Tenía 2 discos desviados de la columna. Y yo decía, y qué difícil decirle a otros que oren de rodillas y uno parado. Pero cuando de verdad hay razón, pues Dios conoce. Amén. Yo me sentía tan incómodo, hermanos. Y aunque de verdad, a fuerza, pero yo me agarraba de la banca, de la silla, y ahí yo me doblaba mis rodillas. Pero cuando me paraba, eso era difícil. De repente me dijo el quiropráctico que solamente poniéndome una inyección, esos discos se iban a alinear y se iba a quitar eso que había ahí. Y de repente me dieron una terapia, y en esa terapia faltaba la sorpresa. En esa última terapia me dice la persona que no había garantía, no hay garantía, ni ley, ni abogado que pueda poner una demanda contra un doctor o un quiropráctico que haga esa cirugía, porque el 98% no quedan bien. Dije yo, Dios mío, eso que no lo permita, Señor. Y sabe que la gloria para el Señor, para hacerle rápido. No hubo necesidad de inyección, no hubo necesidad de más nada. Aleluya. Dios hizo la obra. Poder de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque es difícil, hermano. Es difícil aplicar la palabra y nosotros no poderla hacer. Tenemos que ser el ejemplo. Amén. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos aprendido esta Amén. palabra? Aleluya. ¿Cuántos quieren que sigamos? Gloria a Dios. Ya. Será hasta la próxima, si Dios nos lo Poder de Dios. permite. Sí, Señor. Aprovechemos bien Aleluya. el tiempo. Y lo que no pudimos desglosar de esta palabra, búsquelo en su casa. Y que esto está bueno. Que el Señor me le bendiga y póngase sobre sus pies y démosle gracias al Señor. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Maravilloso Jesús. Damos las gracias, Señor. Bendito Dios, te damos las gracias.